La pregunta es, ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en $100 el barril. Una obra de infraestructura que recuerden que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso a Bicrema. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso una arrastrada a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. A una reportera se le ocurrió preguntar qué va a pasar con el petróleo ahora con este tema de los aranceles de Donald Trump, que va a afectar mucho este tema porque ellos compran petróleo crudo y después lo convierten en gasolina y lo venden a otros países. Ese petróleo que le compran a México lo van a comprar pues más caro por el tema arancelario, entonces les va a salir el tiro por la culata. Esa fue la pregunta de la reportera, a lo que Claudia respondió, pero también se acordó de cuando estaba Vicente Fox y Felipe Calderón, que el petróleo llegó a estar a su precio máximo y fue cuando más petróleo se extrajo en México de Cantarell, que lo sobreexplotaron porque Estados Unidos les estaba exigiendo mucho petróleo. Se acordó y dijo, pues ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué obras hicieron con ese dinero? ¿Dónde quedó ese dinero? Son la época dorada del petróleo en México y no se vio nada. O sea, los puso, pues les dio una arrastrada por el suelo a Felipe Calderón y a Vicente Fox, el Marihuas, y todavía alcanzó a darle al burro de Peña Nieto. Camaradas, no se vayan, quédense porque este video va a estar sensacional, así como toda la mañanera, pero aquí la presidenta se acuerda de cuando Vicente Fox y Felipe Calderón se robaron miles y miles y millones, billones de dólares que pues no hay nada que puedan ellos decir, hice esto, se gastó en esto. Simple y sencillamente ese dinero se esfumó. Antes de ir a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quiero pedirles que me ayuden a que este video cumpla con la meta de 10,000 likes. También quiero pedirles que me hagan el favor de compartirlo en sus redes sociales con sus familiares y amigos para que pues podamos darle la vuelta al algoritmo de YouTube. Eso no podría ser posible sin la ayuda de ustedes. Ustedes hacen el canal porque ustedes son los que ven los videos. Yo solamente les traigo un extracto de lo mejor de la mañanera de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero ustedes hacen los videos y hacen el canal. Camaradas, también quiero pedirles que pues se pasen por todo el video y al final me dejen su comentario. Pues ahora sí, sin más que agregar, comenzamos. En otro tema y en relación a la política arancelaria que anuncia Trump a México, no deja exento al petróleo, lo que se reflejaría en una afectación a los consumidores estadounidenses, debido a esta estrategia que se pudiera implementar en este caso. Hay que recordar que México es el segundo país después de Canadá en exportar a Estados Unidos crudo pesado. De aplicarse la política del aumento de aranceles al petróleo, el principal afectado será este país del norte, ya que sería lógico que entonces la exportación de este crudo sería hacia otros países del mundo. ¿Tiene implementado una estrategia para anticiparse a este tipo de aranceles al petróleo mexicano? Sí. Lo que estamos haciendo es el diálogo, la carta que enviamos, porque hay también quien dice que enviamos la carta y luego hablamos y entonces ya cambiamos. No. Enviamos la carta y sostenemos lo que dice la carta y además hablamos con el presidente Trump. Si se fijan en la carta, lo primero que planteo pues es lo que México ha estado haciendo en materia de atender el fenómeno migratorio, que fue lo mismo que hablé por teléfono con el presidente Trump. En la carta también planteo lo que hemos estado haciendo, por si él no lo conocía, en materia de
el combate al narcotráfico y particularmente al fentanilo, que fue parte de la conversación. Incluso hablamos de la campaña que se hizo en México, que le interesó mucho. Y si se fijan en su primera publicación, él pone eso como el tema y que por eso pondría aranceles. Entonces, nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles. El petróleo que se exporta, el crudo pesado, el 56% de la exportación es del petróleo mexicano. Yo creo que ellos serían los más afectados en caso de los aranceles. Eso lo saben ellos. Ellos saben lo que presentó aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de qué pasaría si aumenta el precio de un vehículo por un arancel. México ya exporta mucho menos petróleo. Ese es parte de un proyecto de soberanía, de que el petróleo que producimos se refine en México para venderse en México. Entonces, la gran mayoría del petróleo que producimos se refina en México y el segundo tren de la refinería Olmeca está ya prácticamente funcionando. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida, defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. Pero el objetivo es que no ocurra. Le conviene más por la cercanía territorial, inclusive traer el crudo pesado de Asia o de otros países les es más caro. Pero no es el tema del petróleo, ya ni siquiera. Camaradas, disculpen la interrupción. Cuando se refiere al crudo, no crean que es a Felipe Calderón, es al petróleo antes de sufrir cualquier cambio, cualquier metamorfosis industrial. Vamos a seguir escuchando. Te digo, ya ni siquiera es el tema del petróleo. O sea, México llegó en la época de Fox, se produjeron en México, llegaron a producirse 3 millones de barriles diarios. ¿Cómo lograron eso? Sobreexplotando Cantarell. Cantarell, el principal yacimiento que le dio a México un desarrollo enorme e ingresos enormes, para que Fox le enviara más petróleo a Estados Unidos, pues sobreexplotaron nuestros yacimientos. Lo más increíble de todo, aparte de que malbarataron y sobreexplotaron Cantarell, inyectando nitrógeno, y al inyectar nitrógeno contaminaron el gas. Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema de la contaminación todavía del gas con nitrógeno de esa zona. La pregunta es, ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en $100 el barril. Hay un capítulo ahí del libro Gracias del presidente López Obrador que habla de esto. O sea, además de todo, díganme una obra del Fox que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso a Bicrema, el monumento a la corrupción.
la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña. O sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble. Sobreexplotan. El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Y aparte endeudan a Pemex. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia del 2018 al 2024, mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero, todavía hay un pequeño porcentaje de exportación, se quede en México, que las refinerías mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina, el diésel en nuestro país con mejor combustible. Para eso se hicieron las coquizadoras, porque las coquizadoras permiten que en vez de que se produzca combustóleo, se produzca más gasolina y además tenga menos contenido de azufre. Entonces sea gasolina que provoca menos contaminación. Y ahí se queda. Y lo que sigue, que es lo que hemos planteado nosotros, particularmente para la generación eléctrica y poco a poco hacia el transporte, pues que sean más fuentes renovables de energía para evitar o para contribuir a disminuir el cambio climático. Y sobre el otro tema, la relación siempre va a ser, vamos a buscar una relación de respeto, de no subordinación, eso nunca, nunca. Nosotros no nos subordinamos, somos un país grandioso y cercanos al pueblo, siempre, siempre, ese es nuestro mandato y de esa manera vamos a salir adelante. En un ratito viene una sorpresa. Bueno, ahí está, camaradas. En este gobierno el que manda es el pueblo. Cada que decían del petróleo crudo, mencionaban la palabra crudo, a mí me venía a la cabeza Felipe Calderón, a lo mejor a ustedes también, pero se refería pues a el petróleo que sacan de los pozos petroleros que existen en México. Entonces ahí está la pregunta de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa época dorada de que se sacaba mucho petróleo y estaba el barril a $100, ¿dónde quedó ese dinero si no tienen obras? Felipe Calderón hizo la Suavicrema, esa torre que es el monumento a la corrupción, le dicen, y la media barda de una refinería, pero de ahí párele de contar y Vicente Fox no hizo nada. ¿Será que ese dinero lo tienen los hijos de Martita Sagún o lo tiene Felipe Calderón también escondido en paraísos fiscales? Vaya usted a saber, pero la sospecha pues es mucha. ¿Qué opinan, camaradas? Déjense caer en la caja de los comentarios. Yo soy Carlos Santa Cruz, espero les haya gustado mi video. Me despido y nos vemos más adelante con nuevo contenido.